fracciones vamos a ver definición de una fracción, clasificación de fracciones, números mixtos, fracciones equivalentes, donde vamos a trabajar amplificación y simplificación de fracciones, y por último vamos a ver operaciones con números fraccionarios. Fracciones. Las fracciones pertenecen al conjunto de los números reales y representan una división entre números de este conjunto con el denominador diferente de 0. Una fracción está compuesta por el denominador, que indica en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad y está ubicado debajo de la línea horizontal. En nuestro caso, si la fracción es a sobre b, el denominador es b. Recordemos que b debe ser diferente de 0, ya que no se puede dividir entre 0. La otra parte de la fracción es el numerador. El numerador indica las partes que se toman de esta división y está ubicado sobre la línea horizontal. En nuestro caso, en la fracción a sobre b, nuestro numerador es a. ¿Listo? Algunos ejemplos de fracciones son los siguientes. 3 sobre 4, raíz de 3 sobre 2, menos 4 sobre raíz de 17 y así. ¿Sí? Recordemos que tanto en el numerador como en el denominador se permite cualquier número real. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos la unidad como un círculo. Y la fracción que nos dan es 3/4. Recordemos que el denominador indica la cantidad de partes en las que se divide la unidad. En este caso nuestro denominador es 4. Luego la unidad se divide en 1, 2, 3 y 4 partes, de las cuales se toman 3, que son las que se encuentran sombreadas. ¿Listo? Esta fracción se lee 3/4 y nos indica que la unidad fue dividida en 4 partes iguales y se sombrean 3 de ellas. Veamos cómo se clasifican las fracciones. Las fracciones se clasifican primero como fracción igual a la unidad. En esta vemos que el numerador es igual al denominador. ¿Sí? Entonces veamos algunos ejemplos. 7 sobre 7. ¿Sí? En el caso de 7 sobre 7, vemos que 7 es igual a 7. Es decir, que al momento de hacer la división, 7 sobre 7 da 1. Veamos ahora 14 catorceavos. 14 sobre 14. El numerador es 14, el denominador es 14. Son iguales. Al hacer la división, 14 dividido entre 14, el resultado es 1. Es igual a la unidad. ¿Listo? En el caso de 18 sobre 18, vemos que pasa lo mismo. 18 sobre 18 es igual a 1. El numerador es igual al denominador. Bien. Otra clasificación para los fraccionarios es fracción propia. Se puede categorizar una fracción como una fracción propia si el numerador es menor que el denominador. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fracción de la forma a sobre b es propia, si a es menor que b. La división a dividido entre b, su resultado es menor que 1. Específicamente está entre 0 y 1. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos. Entonces tenemos 2/5. 2/5 es una fracción impropia, ya que 2 es menor que 5. Al realizar la división, 2 dividido entre 5, tenemos que es 0.4. ¿Listo? Es que es un número entre 0 y 1. Veamos ahora, por ejemplo, para un sexto. Un sexto, 1 es menor que 6, el numerador es menor que el denominador. Y al hacer la división, tenemos que 1 dividido entre 6 es igual a 0,16 periódico. ¿Listo? Las fracciones también se pueden clasificar como fracciones impropias. Son aquellas que al ser divididas el resultado es mayor que la unidad. En este caso, para una fracción de la forma a sobre b,
Si la fracción A sobre B es impropia, entonces A es mayor que B. De tal manera que A sobre B, la división de A sobre B, es mayor estricto que 1. Veamos algunos ejemplos. 7/5. Vemos que 7 es mayor que 5 y al hacer la división, 7 dividido entre 5, el resultado es 1.4, que es mayor que 1. Para 13/6 tenemos que el numerador es 13 y es mayor que el denominador, que es 6. La división para este caso, 13 dividido entre 6 es igual a 2.16 con 6 periódico. Vemos que esto es un número mayor que 1. Y pueden verificar que sucede lo mismo para 23/9. Ahora veamos los números mixtos. Un número mixto es un real que se expresa como la suma de un entero y una fracción. Por ejemplo, el número mixto 3, 1/2, ¿sí? Representa el número fraccionario 7/2, donde pueden observar 7/2 es una fracción impropia. ¿Listo? Veamos un ejemplo de un número mixto. Tenemos la fracción 7/3 y al representarla como número mixto podemos ver gráficamente que se completan dos enteros y para completar la fracción de 7/3 necesitamos la fracción 1/3. Entonces, para este caso observamos que tiene dos enteros y 1/3. El número mixto es la suma entre la parte entera y la parte fraccionaria, que se expresa de esta manera, sin el más en medio del entero y la fracción. Ese es un número mixto. Ahora vamos a ver la conversión de un número mixto a fracción. ¿Listo? Para este caso vamos a utilizar como ejemplo el número mixto 2/4. Entonces, para convertir de número mixto a fracción impropia, vamos a realizar los siguientes pasos. Primero que todo, vamos a multiplicar la parte entera por el denominador de la fracción. En este caso, nuestra parte entera es 2 por el denominador, que es 6, me daría 12. ¿Listo? El segundo paso es que se suma el producto anterior al numerador. En nuestro caso, el numerador es 4, entonces sería 12 más 4 es igual a 16. Finalmente, dejamos el mismo denominador. Entonces, la fracción sería 16, que fue el resultado del paso 1 y el paso 2, sobre el mismo denominador de la fracción original del número mixto, que es 6. Entonces, daría 16/6. Una manera más simple para desarrollar este número mixto a fracción impropia es la siguiente. 2/4 va a ser igual a 2 por 6 más 4 en el numerador sobre el denominador, que en este caso es 6. 2 por 6, 12, más 4 da 16/6. Y podemos resumir la conversión a una simple fórmula. ¿Listo? Observemos la fórmula. Vamos con el siguiente. Vamos a convertir una fracción impropia a un número mixto. ¿Listo? Para convertir una fracción impropia a un número mixto, se realizan los siguientes pasos. Primero, se divide el numerador entre el denominador. Entonces vamos a hacer la división. 15 dividido entre 6. 6 en 15 cabe dos veces. 6 por 2, 12. A 15, 3. Veamos que en este caso tenemos como cociente 2 y residuo 3. Luego, entonces tomamos el cociente de la división como la parte entera del número mixto. ¿Listo? Entonces, el cociente
que en este caso es 2, va a ser la parte entera. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí, parte entera, 2. Y nos faltaría la fracción. Entonces finalmente, para escribir la fracción, tenemos en cuenta el residuo como el nuevo numerador, en este caso el residuo, que es 3, va a ser el nuevo numerador. Y el denominador sigue siendo el mismo, en este caso 6. Entonces nuestra fracción quedaría 3 sextos. Y el número mixto, al que equivale 15 sextos, sería 2 enteros, 3 sextos, o 2 3 sextos. Las fracciones también pueden ser equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. ¿Listo? Si vemos dos fracciones, por ejemplo, A sobre B es equivalente a C sobre D, si se cumple que A por D es igual a B por C. Veamos un ejemplo. Primero dice que dos fracciones son equivalentes si representan la misma fracción. Entonces veamos que para este caso, un medio es la unidad dividida entre 2 y se toma una parte. Y vemos la fracción 3 sextos, es la unidad dividida entre 6 y se toman 3 partes. Como podemos observar, ambas fracciones representan lo mismo. Por ende, las fracciones son equivalentes. Ahora veamos analíticamente si lo son. Entonces vamos a ver si un medio es igual a 3 sextos. Para esto, entonces tomamos 1 y lo multiplicamos por 6. Y esa multiplicación debe ser exactamente igual que multiplicar 2 por 3. ¿Listo? Vemos que 1 por 6 da 6 y 2 por 3 da 6. Luego las fracciones son equivalentes. Para encontrar fracciones equivalentes a una fracción dada, se utiliza la simplificación y la simplificación. Veamos la simplificación de fracciones. Para simplificar una fracción, se multiplica tanto el numerador como el denominador por el mismo número, con lo cual se obtienen fracciones equivalentes. Por ejemplo, vamos a simplificar la fracción 4 quintos por 3. Entonces, multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Entonces, 4 por 3, 12 y 5 por 3, 15. Por tanto, 4 quintos es equivalente a 12 quinceavos. A partir de la simplificación y simplificación de fracciones, es posible construir un conjunto de fracciones equivalentes a una fracción dada. Esto lo utilizamos al momento de simplificar fracciones, por ejemplo, en la suma de fraccionarios, con el fin de convertir fracciones que tienen diferente denominador en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Ahora veamos simplificación de fracciones. Para simplificar fracciones se dividen tanto el numerador como el denominador entre el máximo común divisor de ellos, con lo cual se obtiene una fracción equivalente. Por ejemplo, tomemos la fracción 18/24. Vamos a simplificarla. Para eso vamos a hallar el máximo común divisor entre 18 y 24. Entonces hagámoslo. Sería 18, 24 por descomposición simultánea. Tendríamos que esto es mitad, porque ambos tienen mitad, mitad de 18, 9, mitad de 24, 12. En este caso ya solo 12 tiene mitad, 9 no, entonces no puedo seguir sacando mitad, saco tercera, ambos tienen tercera, tercera de 9, 3 y tercera de 12, 4. Veamos que el máximo común divisor es 2 por 3, 6. ¿Listo? Quiere decir que al dividir 18
entre 6 y 24 entre 6, vamos a obtener la fracción 3 cuartos. ¿Listo? De donde 18/24 es equivalente a la fracción 3 cuartos. Continuamos ahora con el tema de operaciones con fracciones. En este caso vamos a ver suma y resta, multiplicación y división. Comencemos con la suma de números fraccionarios. Entonces, en el caso de la suma de números fraccionarios hay dos casos. El primer caso es que las fracciones tengan el mismo denominador. Entonces, para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, o sea, fracciones homogéneas, se operan los numeradores y el resultado se le deja el mismo denominador. Entonces, vamos a ver para este ejemplo. En este caso, tenemos esa representación gráfica y su fracción correspondiente es 5 sextos. Más la siguiente gráfica, su fracción correspondiente es 1 sexto. Dice que se operan los numeradores, o sea 5 más 1, y se deja el mismo denominador, que en este caso es 6 para ambos casos. 5 más 1 en este caso da 6 sobre 6. Ese es el caso 1, cuando los denominadores tienen, cuando las fracciones tienen el mismo denominador. ¿Listo? Ahora vamos con el caso 2. El caso número 2 se da cuando vamos a sumar o restar fracciones con diferente denominador. Entonces, para sumar o restar fracciones con diferente denominador, es decir, heterogéneas, se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores y se simplifica cada fracción para obtener fracciones equivalentes, todas con el mismo denominador. Luego se realiza la operación como fracciones de igual denominador. Resolvamos el siguiente ejercicio. 3 séptimos más 4 quintos menos 1 tercio. Vemos que los denominadores son diferentes, 7, 5 y 3. Entonces el primer paso es hallar el mínimo común múltiplo entre 7, 5 y 3. En este caso, como 7, 5 y 3 son números primos, el mínimo común múltiplo es el producto de ellos. 7 por 5 por 3. Eso nos da 105. Bien, ya tenemos el mínimo común múltiplo que es 105. Ese va a ser nuestro nuevo denominador. Ahora, el segundo paso es simplificar cada una de las fracciones, de tal manera que me queden con denominador todas 105. ¿Listo? Todas van a quedar con denominador 105. Para hacerlo, entonces, comencemos. La primera fracción es 3 séptimos. La simplificamos para que me dé 105. Entonces, 7 por 15 me da 105. Entonces, si multiplico el denominador, también multiplico el numerador por 15. Más, vamos con la siguiente fracción, que es 4 quintos. 5 lo multiplico por 21 para que me dé 105. Si multiplico el denominador por 21, también multiplico el numerador. Continuamos con menos 1 tercio. Entonces, 3 lo multiplico por 35 para que me dé como denominador 105. Si multiplico el denominador por 35, también multiplico el numerador. Aquí ya encontré los valores por los cuales voy a simplificar cada una de las fracciones de tal manera que me den fracciones equivalentes con denominadores 105 las 3. Entonces vamos a resolver la multiplicación. Entonces 3 por 15, 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 3 por 15 da 45. 4 por 21, 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. Me da 84. Y 1 por 35 me da 35. Veamos que en el tercer paso ya tenemos todas las fracciones con el mismo denominador, que en este caso es 105. Entonces ya tenemos
la operación como en la forma del caso 1. Todos los denominadores son iguales. Entonces, por último, lo que hacemos es operar los numeradores. 45 más 84 menos 35. Todo sobre 105. Entonces, 45 más 84, 5 y 4, 9, 8 y 4, 12, da 129 menos 35 sobre 105. 9 menos 5 da 4 y 12 menos 3 da 9. Nos daría 94 sobre 105. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar dos o más números fraccionarios, solamente es necesario multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Veamos un ejemplo. 3 cuartos por 5 novenos. Los numeradores en este caso son 3 por 5 y entre los denominadores sería 4 por 9. 3 por 5 da 15 y 9 por 4 da 36. Quedó resuelto nuestro producto. Vamos con el siguiente. Para el segundo ejemplo, vemos que una fracción es positiva y la otra es negativa. Recordemos que la multiplicación de fracciones cumple la ley de signos. Entonces, producto de fracciones positivas da positivo, producto de fracciones negativas da positivo, producto de fracción positiva por negativa da negativa y fracción negativa por positiva da negativa. Entonces, para que tengamos en cuenta la ley de signos también para estos casos. Entonces, acá vemos que los numeradores son 4 por menos 5, lo escribimos dentro de paréntesis para que no haya dificultad al momento de interpretar el producto y el signo menos. Y el denominador sería 7 por 3. Resolvemos. 4 por menos 5 da menos 20 y 7 por 3 da 21. Existen otros casos de multiplicación de fracciones, por ejemplo, cuando multiplicamos una fracción por un número entero. Entonces, en este caso, recordemos que se conserva el mismo denominador. Es decir, si tenemos 3 cuartos por 7, el denominador de 7 es 1. Entonces, si resolvemos aplicando la primera parte, tendremos que 3 por 7 sobre 4 por 1. Entonces, 7 por 3, 21 y 4 por 1, 4. Observen que el único denominador que había era el 4 y el denominador que quedó en este caso fue 4. Para ver la división entre números fraccionarios, vamos a identificar primero cuál es el inverso multiplicativo de una fracción. Entonces, si tenemos una fracción de la forma A sobre B, el inverso de A sobre B, o sea, A sobre B a la menos 1, es igual a B sobre A. Es decir, para fracciones como 3 cuartos, su inverso sería 4 tercios. Recordemos que estamos hablando del inverso multiplicativo, ¿sí? De tal manera que si multiplicamos 3 cuartos por el inverso de 3 cuartos, nos debe dar 1. Entonces veamos que 3 cuartos por 4 tercios efectivamente nos da 1. Reconociendo el inverso multiplicativo, vamos a ver la división entre fracciones. Entonces, la división de una fracción por otra se hace multiplicando la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda. Veamos un ejemplo. Si tengo 5 cuartos dividido entre 3 octavos, la división sería 5 cuartos y lo multiplico por el inverso multiplicativo de 3 octavos. Es decir, 5 cuartos por 8 tercios. Si lo resolvemos, 5 por 8 da 40 y 4 por 3, 12. Ahora veamos otro caso, otra variación de la división, cuando dividimos la fracción por un número entero.
Entonces, del mismo modo, consideramos que el divisor de 5 en este caso es 1. Entonces multiplicamos por el inverso, entonces sería 4 tercios por el inverso de 5 sobre 1 a la menos 1. Eso sería 4 tercios por 1/5. Entonces tendríamos que esto es 4 sobre 3 por 5, 15. Bien, ahora veamos algunos ejercicios combinados de división y de multiplicación. ¿Listo? Entonces comenzamos con el primero. Tenemos 2 tercios dividido entre 5 tercios por 2 séptimos. Recordemos que la división tiene prioridad según la jerarquía de operaciones. Entonces vamos a resolver primero la división. Entonces tenemos que 2 tercios dividido 5 tercios es por 5 tercios a la menos 1, o sea, el inverso. Pero no lo vamos a escribir así, sino ya lo vamos a hacer directo. Ya sabemos que el inverso es 3/5. Cambiamos numerador por denominador, denominador por numerador, por 2 séptimos. Estamos resolviendo la primera parte, o lo podemos resolver directo también. 2 por 3 por 2 sobre 3 por 5 por 7. En este caso nos daría 2 por 3, 6, por 2, 12, 3 por 5, 15, 7 por 5, 35, y otra 7 por 1, 7, 105. ¿Listo? Entonces nos daría 12 sobre 105 o 12 105avos. Veamos otro ejemplo. Recordemos lo mismo, la división tiene prioridad. Entonces resolvemos primero la división. 2/5 por 10 24avos dividido 5/8, o sea, por 8/5, el inverso de 5/8. Y resolvemos. Entonces sería 8 por 10, 80, por 2, 160, 5 por 5, 25, y 25 por 26 es igual a 650. Si simplificamos, esto nos daría 16 65avos. Y estos son algunos ejemplos de multiplicaciones y divisiones. Bien, vamos a ver otra situación importante que se presenta con las fracciones, y es fracción de una fracción. Cuando debemos sacar una fracción de una fracción, multiplicamos las fracciones dadas. Entonces veamos un ejemplo para que sea más claro. Dice, la mitad de la cuarta parte se representa así. Entonces, la mitad de la cuarta parte. Primero debemos saber cuánto es la cuarta parte. ¿Listo? Entonces, como no tenemos una unidad de referencia, tomamos un cuarto. ¿Listo? Y me dice que es la mitad de la cuarta parte. Entonces, fracción de una fracción es multiplicar las fracciones. La mitad se representa como la fracción 1/2. Entonces, sería 1/4 por 1/2, sería 1/8. Entonces, la mitad de la cuarta parte es 1/8. Vamos con la segunda, el segundo ejemplo. Los 3/8 de los 5/9 se representan. Entonces, vamos a ver cómo se representa. Entonces, los 3/8 de los 5/9. Entonces, sería 3/8 de los 5/9, o sea, 5 por 5/9. 3 por 5, 15, y 9 por 8, 72. Quedó resuelto nuestra fracción de una fracción. Esto se presenta mucho en problemas, por ejemplo, de hectáreas, de repartir herencias. Entonces es importante que lo tengamos presente. Veamos el siguiente problema. Susana está leyendo un libro para su clase de español. Primero leyó 1/5 del libro, luego 1/4 de lo que le faltaba. Si ella lee una página en 3 minutos y el número de páginas del libro es 120, el tiempo que tardará leyendo lo que le falta del libro es. Entonces, primero veamos cuántas páginas leyó.
¿Listo? Entonces dice que primero leyó un quinto del libro. Si el libro tiene 120 páginas, entonces leyó un quinto de 120. Entonces en este caso tendríamos que un quinto de 120 es igual a 24 páginas. O sea que primero leyó 24 páginas. Entonces luego un cuarto de lo que le faltaba. Pero si había leído 24 páginas de 120, entonces es un cuarto de 96 páginas. ¿Listo? Entonces un cuarto de 96 páginas sería igual a 24 páginas. Ahora dice que si ella lee una página en 3 minutos, ¿cuánto tiempo tardará leyendo lo que le falta del libro? Entonces, si del libro ya leyó 24 páginas en la primera y 24 páginas en la segunda, entonces le faltará por leer 72 páginas. Si cada página la lee en 3 minutos, entonces son 72 páginas por 3 minutos cada una de ellas. Entonces 3 por 2, 6, 7 por 3, 21. Le falta por leer 72 páginas y tardará 216 minutos en leer las páginas que le faltan del libro. Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas en la que abordaremos el tema de fracciones. En este ejercicio que dice, en una competencia, 3 jóvenes A, B y C deben llevar de un lugar a otro 24 litros de agua en un balde. Si el joven A derrama 1/3 del balde, el joven B derrama 3/8 del balde y el joven C derrama 3/4 partes del balde, la cantidad de agua que tienen entre los tres al llegar al lugar de destino. Entonces miremos. Todos tienen baldes con 24 litros. ¿Sí? Vamos a decir que este es el joven A, que este es el joven B, el balde del joven B, y que este es el balde del joven C. Todos los baldes tienen 24 litros, pero todos regaron distinta fracción de esos 24 litros. Por ejemplo, el A derrama 1/3 del balde. Es decir, que derramó este pedacito. El B derrama 3/8 del balde. Aquí está dividido en 8 y derramó 3. Escojamos estos 3. Y el C derramó 3/4 partes. 3/4 partes. Como nos preguntan la cantidad de agua con la que quedan al llegar, lo que debemos hacer es encontrar la fracción que queda en cada uno de estos baldes. En esta vimos que derramó 1/3. ¿Cuántas me quedan? 2/3. 2/3 de, ya sabemos que el D es multiplicación, ¿de qué? De lo que tenía ese balde, que es 24. ¿Qué le quedó al joven B? Como derramó 3/8, le quedan 5/8 del balde, todavía con agua. Y como es del balde, el balde tiene 24 litros. Lo mismo con el C. Queda 1/4 todavía de líquido en el balde de esos 24 litros. Como vimos anteriormente, podemos simplificar uno de arriba con uno de abajo. Es decir, el 3 en este caso lo puedo simplificar con el 24. Sacamos tercera
tercera 1, tercera de 24, 8. Vamos a simplificar esta. Octava 1 y octava de 24, 3. Y en este caso, cuarta 1 y cuarta de 24, 6. Entonces, ¿cuántos litros tuvo el A? El A obtuvo, vamos a poner aquí, con lo que quedó cada balde de cada uno de ellos. Dice, 2 por 8 quedó con 16 litros. 5 por 3 quedó con 15 litros. Y 6 por 1 quedó con 6 litros. El total lo encontramos sumando estas cantidades. 16 más 15 más 6, que en este caso serían 37 litros. Y esa sería nuestra respuesta, la opción C. Vamos a realizar otro ejercicio de fracciones. Dice, a Leo le regalaron una caja de galletas y diariamente consume la tercera parte de las galletas que le quedan en la caja. Lo vamos a hacer de dos maneras. Una va a ser gráfica y la otra va a ser algebraica. Hagámoslo gráficamente. Yo tengo mi caja de galletas, que en este caso lo tengo representado en este rectángulo. Diariamente consume la tercera parte. Esto quiere decir que voy a consumir este pedacito de toda mi caja de galletas. Como otra vez de lo que me queda vuelvo y consumo la tercera parte, debo dividir en partes iguales lo que me queda y tiene que ser dividida en 3 partes. Para realizarlo, vamos a dividir en partes iguales toda la unidad y me dicen que tomo una de esas partes de lo que me quedó, es decir, que tomo esta partecita. Luego me preguntan, después de 2 días, la fracción de galletas que queda en la caja. Podemos ver que gráficamente lo que quedó en la caja son estos 4 pedacitos blancos. Es decir, que tengo 4 pedazos que no me he comido, que todavía están en la caja. ¿De cuántos pedazos? En total tengo 3, 6, 9 pedazos en los cuales quedó dividida la caja. Y la respuesta es la D. Si no lo queremos resolver de la manera gráfica, tenemos otra manera que es algebraica. Simplemente voy a decir, como consumo 1/3, ¿sí? Yo sé que lo que me queda serán 2/3. Entonces, si consumo 1/3, ya sabemos que lo que me queda son 2/3. Y como de lo que me queda vuelvo y consumo 1/3, entonces realizaremos la siguiente operación. Simplemente digo 2/3 de la primera, del primer día y lo multiplico por 2/3 del segundo día. O sea, de lo que me va quedando cada vez que voy consumiendo 1/3 de la caja. Esto quiere decir que en total me quedó 4/9. Entonces lo podemos hacer gráficamente o lo podemos hacer con los complementos de lo que nos va quedando cada vez que vamos consumiendo las partes que nos diga el enunciado.
Vamos a realizar este otro ejercicio. Nos dice, del contenido del tanque de un auto se consume 1/3 en el primer viaje. Entonces, si lo hacemos gráficamente, ya sabemos que voy a consumir 1/3, es decir, voy a consumir este pedacito. Y otra vez vuelvo y consumo 1/3. Mire que es muy parecido a lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Sin embargo, aquí nos cambian la pregunta. Entonces, lo voy a dividir en partes iguales. Más o menos. Y voy a consumir otra vez 1/3 de esas partecitas. Es decir, vamos a consumir este pedacito. Luego me dicen, al volverlo a llenar, se han agregado 25 litros. Resulta que lo que sacamos, ¿sí?, estas partes en amarillo y naranjado que resalté, es lo que sacamos del tanque. Pero me dicen que lo volvieron a llenar. Quiere decir que estos pedacitos que tengo resaltados equivalen a 25. Y si son partes iguales y tengo 5 pedacitos, mire, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, como equivalen a 25 y son partes iguales, esto quiere decir que cada pedacito vale 5. Lo voy a señalar. Este valdría 5, 5, 5, 5 y 5. Tengo 25 partecitas al agregarlo. Resulta que me están pidiendo la capacidad del tanque. Como todos son partes iguales, quiere decir que esto en blanco, que fue lo que me quedó, cada uno también vale 5. En total, a nuestro tanque le caben, cada pedacito vale 5 y en total tengo 9 pedacitos. Es decir, al tanque le caben 45 litros. Si yo no lo quiero hacer de manera gráfica, sino algebraica, yo debo saber que como saqué en el primer viaje 1/3, me quedaron 2/3. Como en el segundo viaje otra vez saqué 1/3, me quedaron 2/3. Es decir, que me quedaron 4/9. Voy a escribir. ¿Sí? 4/9 es lo que me queda. Pero como me están hablando de lo que agregaron, y lo que agregaron son 25 litros, pues relacionemos esos 25 litros no con lo que me queda, sino con lo que saqué. Si lo que me quedó fue 4/9, esto quiere decir que lo que saqué son 5/9. Escribámoslo aquí. 5/9. ¿Sí? Me quedan 4/9, pero lo que agregué fueron 5/9. Y esos 5/9 son equivalentes, esos 5/9, digamos, del tanque, son iguales a esos 25 litros. ¿Qué debemos hacer? Simplemente despejamos el tanque para saber la capacidad que tiene, pasando a multiplicar el 9 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar por el 25 que está al otro lado, y el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Recordemos, antes de realizar las multiplicaciones, lo que debemos es simplificar. No queremos trabajar con números tan grandes, por eso primero simplificamos. Y podemos simplificar en este caso el 5, le sacamos quinta,
con el 25. En total tendríamos 5 por 9, 45. Entonces miren que hay varias maneras de resolver los ejercicios, sea gráficamente o sea algebraicamente. Y por último, vamos a realizar este ejercicio. Una vasija llena de agua pierde durante la primera hora 1/3 de su capacidad. Durante la segunda hora, 1/3 del resto y así sucesivamente. Al cabo de 3 horas, quedan 32 litros en la vasija. ¿Cuál es la capacidad en litros de esta? Ok, entonces ya sabemos que como pierde 1/3 en la primera hora, quiere decir que le quedan 2/3 en la primera hora. En la segunda hora, otra vez pierde 1/3. Quiere decir que le quedan 2/3. Y me dicen que son 3 horas. Es decir, en la tercera hora vuelve y pierde 1/3. Es decir, que le quedan 2/3. Todo esto le quedó de la vasija. Pongámosla con V. Me están diciendo que después de hacer esto me quedaron 32 litros en la vasija. Quiere decir que lo igualo a 32. Para encontrar cuál es la capacidad de litros de esa vasija, pues debemos simplificar y despejar la variable vasija, que lo puse aquí con V. Entonces tenemos 2 por 2 por 2, eso sería 8. 3 por 3 por 3 sería 27. Igual a 32. Para despejarlo, simplemente pasamos a multiplicar el 32 por el 27 y el 8 que está multiplicando nuestra variable pasa a dividir. Y recordemos, no multiplicamos hasta no simplificar. Vamos a simplificar el 8 con el 32. Octava 1 y octava de 32 sería 4. Como no podemos simplificar más, ahora sí multiplicamos. Y 4 por 27 es 108. Esto quiere decir que nuestra vasija a nuestra vasija le caben 108 litros. Es decir, nuestra respuesta es la D. En este caso, mire que lo hicimos sin necesidad de lo gráfico, sino lo algebraico.
hasta acá es la clase de fracciones. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima.